Muy buenas, locos del naipe. El quinto día del main event de las World Series of Poker ha comenzado muy bien para nuestra Leo Margels. En 3 horas, la lista de supervivientes ha caído por debajo de los 400 jugadores, mientras Leo ha encadenado una serie de situaciones favorables. Hemos conseguido duplicar stack, alcanzando ya los 1,6 millones de puntos en ciegas 15.000-30.000. Vamos, Leo, ahora sí que sí. Creo que está pensando, o se ha quedado dormido o está pensando, o demasiado relajado con el masaje. No, parece que va a abrir, a ver cuánto stack tiene. Creo que está bastante short. Sí, 15 blinds. Y abre. A priori, un rango bastante fuerte. Sigue con su ritual, gafas. Y... a ver si hay acción antes de que mire mis cartas en la ciudad grande. Vale, 8. Interesante aquí. Bueno, pagar Aerolín, creo que tiene un EV muy similar, pero preferiría pushear pockets peores. En realidad, si pusheo y me paga voy crujida, o es un flip. Además, justo contra este jugador, así con un perfil más recre, sí creo que mi ventaja viene de jugar mejor que el post-flop. Creo que voy a pagar. Sí. 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 Super flop. Espero bastante continuo por su parte. Y si lo hace, le va a caer un raise, seguro. Es un flop bueno, pero súper dinámico y es que realmente casi media baraja en el turn puede hacer que las equities cambien y que me cueste sacar valor a mi mano. Así que va, señor, apueste. Chequea, putada, pero bueno. Bueno, dentro de lo que cabe, de lo mejor que podía caer. Me sorprende su check en flop, pero bueno, aquí 100% tengo que empezar a betear para sacar valor de una mano tan buena. Sí, un size tipo 75% o algo así. Creo que puede ser buena idea. Sus manos medias tipo 9 o 10 van a tener que pagar. Es que espero ese tipo de manos sobre todo. Al menos es lo más intuitivo con lo que estimo que haya hecho check. Va. Que pague. Paga. Una al menos.
A ver, ¿qué puede tener? Está pensando mucho. Que, es que no sé, no... Con ese stack tan corto no debería tener ni 8x ni 7x. Todas las manos fuertes a priori vetean este flop con este stack. Hostia, que no va a pagar, que me va a subir. Uf. Sí, mi rey sea. Qué raro que lleva. ¿Has esos reyes que ha trapeado? Bueno, me da igual, es momento de meterlas todas. No quiero que un River Scary que complete proyectos frene la acción, pero es raro, la verdad. Casi siempre cuando no te cuadra la suelen llevar, solo que aquí tengo una mano tan buena que me da igual. Vale, a ver, el señor. Ah, ¿es un apagado? ¿Qué tiene? Jotas, no me jodas. ¿Qué tiene? ¡Acá J! Pero bueno, a ver. Uf. Para mí creo que ha cometido un error jugándola así. Pero bueno, podía haber solo pagado. En realidad va muy por delante de mis faroles o realmente muy por detrás de las manos de valor. Y tampoco se beneficia mucho de denegar equity. En fin, que estaqueamos al señor y nos ponemos con un stack muy apetecible. Ha sido una mano rara, pero bueno, contenta de no haber pusheado pre y haberle permitido cometer un error post-flop, que además era el plan desde el principio. Apertura del hijack, a ver. A rey. Estamos los dos bastante deep. Él tiene unos 50, yo casi 70 blinds. Bueno, mi 3-bet es estándar. $190. Y no lo lucha. Va. También están bien estos botecillos pequeños que parecen nimios pero suman.
Y bueno, a diferencia del nivel anterior que he estado muy activa, este nivel literalmente he jugado 2 manos. Pero bueno, han salido las dos bastante bien. Esto es break de cena ya. 75 minutos. Esperfe, me da tiempo para ir al apartamento. ¿Que te siente bien la cena? Get away from the tilted. Es que no soy muy rígida con mi rutina, pero la verdad que el protocolo este de irme al apartamento, estar tranquila, cenar sin ruido, me está sentando de locos. Es lo que mejor me permite llegar al 100% en los últimos niveles, así que voy a seguir con el plan. Son las 6 de la tarde, pero el calor en Las Vegas es increíble. Tengo 5 minutos hasta casa. Y aunque hace un poco de bochorno, moverme, estar al exterior, me sienta bien. Y ya estamos de vuelta, cenada y muy lista para volver a la acción. He cargado pilas. Va ahora a centrarme en jugar lo mejor que sé estas 4 horas que faltan aún, que van a ser decisivas. El plan es ese, no perder el foco y tener claros mis objetivos, que llevan siendo los mismos desde el día 1, jugar lo mejor que sé cada mano. Y seguir sintiéndome orgullosa de cómo estoy jugando. Así que va, a por ello. Never. Whoa. No, I mean, Oh not like man, I was about to say, man, we're about to have some problems. famous words, not like that. About to have some problems. Break the table. Okay, I get it now, but I was about to say. Received a massage. They are gonna break it now or... One hand, which is really good for me. Acaban de decirnos que jugamos una mano y rompen la mesa. La verdad que estaba bastante a gusto en esta. Pero parte del juego, saber adaptarte a los nuevos rivales. Aunque sí, a veces es un poco putada porque ya tienes a la gente calada y tienes que empezar a recopilar información desde cero en la nueva mesa. Pero bueno. Buen stack, qué bien. Ahora estoy por encima de los 2 millones. Y en unos segundos voy a poder ver mi nuevo asiento en la aplicación. Está súper guay que este año las World Series hayan mejorado el sistema y puedas ver tu nueva mesa desde la app. Es súper cómodo. Ves tu asiento, tus rivales, sus stacks. Igualmente. A ver si aparecen... A ver si aparece ya toda la info. 649. La buena noticia es que estoy en la zona de las sillas cómodas. 6491. Lo malo es que me ha vuelto a tocar el asiento al lado del croupi, desde el que tengo muy mala visibilidad de todos los stacks de los demás jugadores. Pero bueno, al menos mi isquio estará contento de tener una silla un poco más decente. A ver, ¿dónde estoy? Ah, aquí. 649? Ya. Hi. You need to sit down. Thank you. Y, sí que conozco a alguien. Desde luego que sí. En el asiento 9 está Greg. Greg Merson es uno de los pocos afortunados que puede decir que ha ganado el main event de las World Series. Creo que fue en el 2012. Diría que en el 12.
No tengo mucha visibilidad de su stack. Ahora le saludaré si consigo verle. No, no me suena a nadie más en la mesa. Hey, I thought that was you. I haven't seen you in a long time. No. Va a ser complicado mantener una conversación en estas posiciones. Pero sí, hacía tiempo que no coincidíamos en ningún torneo en vivo. And your big blind, dear. 40. Only 2 levels more? Two more. Awesome. Madre mía, el bricazo de leche que lleva Greg en la mesa. No sé si es un sponsor o no, o si le gusta mucho beber leche. De todas maneras, qué poco apetecible, no sé, para mí, mientras estás grindando. Pero bueno, claro, para gustos, colores. ¿Se lo beberá entero a lo largo del día? Bueno, a ver. Array y primera mano que me dan en esta mesa. Apertura estándar. Y bueno, lo malo es que no tengo ni idea del perfil que tienen los jugadores de la mesa. I like half right here. Puedo hacerme alguna idea, pero son todo prejuicios, solo observándoles, así que no voy a darles mucho peso. Vale, me quedo heads up contra la ciega grande. Es un buen flop, pero me gusta chequear estos flops de la rueda. En realidad, aunque mi mano ha flopeado bien, es un flop que favorece más a la bebé, que tiene muchas más dobles y todas las escaleras que yo no. Y bueno, doble check de bebé. Y aquí ya lo mejor es empezar a vetear. Tamaño neutro, alrededor del 40, 50. Sí. Que las manos medias me paguen. Igualmente los faroles van a foldear a any size. Va. Perfecto. Y bueno, sí. La verdad es que cuando no tengo info de los rivales, prefiero actuar de forma más conservadora. When I will know if you love me or not. You'll have to wait. In a year? Yes. Life is tough. I thought that if I thought about it longer, I was calling every time, so that's why I put it. A proteger a mi ciega. Una vez más, sin mucha información sobre mi rival. A ver. Es una mano bastante border para defender, pero bueno, versus OR mínimo tengo buenas odds. 80, right? Y siempre puede caer un flop con posibilidades. Nah, bueno, botón per pelado.
Si hace un sizing muy pequeño puedo pagar. Si se va por el lado grande creo que ya no. Y foldearía de entrada, a ver. 80... Pues voy a pagar. A ver si pudiera llevarla al showdown. Pero sí. Voy a pagar el flop. Nada más espero que los rivales tiendan a overcibetear. Y bueno, carta malísima, la verdad. Favorece mucho más a mi rival. Y no voy a lucharla. Da igual, ni te preocupes en contar lo que vas a apostar. Señor, me tiro. 220 on base 9. Oh, that's full. You're right. And you can Nick, one each time. I thought you were telling me to No. open one. If you ever get into a hand with me and you tell me I need to know something, I'll tell you now. That's probably what's it called? Base game. Vaya nivel más tranquilo. Apenas he podido jugar manos. Mucho fall, muy poca acción. Intentando recopilar información de mis rivales, viendo los showdowns, pero muy poca acción por mi parte. Un nivel muy anodino que se acaba. Así que vamos a intentar disfrutar del break y recargar pilas, que quedan solo 2 horas, va. Las últimas 2 horas del día 5 son las 2 horas más decisivas. Todos arrastramos el cansancio, tensión, pero bueno, mis ganas de seguir haciéndolo lo mejor que sé me mantienen bastante focus. Va. 2 horitas. Bueno, va, escucho un mensaje de ánimos y a por todas. Es que la verdad es que no me perdonaría no dar lo máximo en este spot. Es una situación súper única como para no sacar fuerzas de donde sea por muy cansada que esté. Además, a pesar de la fatiga, la mesa está de bastante buen rollo. Y la verdad que agradezco que además de divertirme jugando manos en la mesa, cuando hay buen ambiente. Thank you. Good morning. Hi. 649. Yes. What's your first and last name? This guy can I- flip over each chair. And he'll go all the way. He'll go all the way. Yeah, it doesn't matter if it doesn't give a shit about anything. Doesn't matter what card it You're not filming the cards, right? Imagine they say, yeah, we're filming your card. I mean, there was someone at the other table that was worried about it, so. No. Huh? What? Worried about filming? Yeah. Yeah. La gente está bastante... Sí, de buen rollo. Me gusta ver que la gente se sienta a jugar con ganas de pasárselo bien, independientemente de cómo vayan las manos. Good luck. Le llega la mano limpia a Greg. Limpea. Sí, Greg tiene una estrategia desde hace años en la que solo limpea, 100% limp. No hace OR jamás, da igual la posición y el tamaño de su stack. Puede hacer 3-bets, pero si él es el primero en hablar y quiere jugar su mano, solo lo hace igualando la ciega grande. Y bueno, aquí mis Jotas en SB es un manón. Aunque el limp de Greg no es indicativo de la fuerza de su mano, sea como sea, yo tengo una super premium y voy a raisear. Y además voy a raisear grande. Estoy OP y no quiero darle buenas odds a la bebé, así que sí, me gusta el raise.
bastante tocho. Parece que la bebé se lo está pensando. Oh, está claro que puedo tener aquí muchos raises de manos no tan buenas que él puede querer castigar. Además jugaría en posición. Podría incluso pagar con algunas manos. Uf, pero no parece que quiera pagar. No, esto es un raise. A ver, a 7.25. O sea, prácticamente se está comiteando con mi stack. Ha metido medio stack mío. Me está dejando claras sus intenciones de que no va a foldear, pero bueno, con JJ, algo de dinero muerto y 30 blinds, mi decisión es muy clara. All in. Count, please. 1.6. Mi push ha sido muy fácil. Y bueno, que no haga snap call con el típico te pille. Hace que cuanto más se lo piensa, más quiero que me pague. Puedo tener manos como, no sé, 9, 10 que me tienen que pagar. As damas suited, aunque bueno, con esa prefiero que se tire y no dejar que la varianza decida mi destino. Pero claramente no tiene una mano premium con la tanqueada que se está pegando. A ver, me parece bien que cuente el stack, pero no sé. Apaga. A ver. Ah, hostia, llevaba rey. Joder, no me esperaba, pensaba que me pagaría el tiro con esa mano. Va, hold. Joder, es un bote importantísimo. ¡Oh! Hostia, vamos. Buf. Buf. Oh, madre mía. Vaya botazo. Oracular. Hostia, la verdad que me ha sorprendido un montón la tanqueada que se ha pegado. Thank you. Looks like I'm playing a lot of hands. I really don't. Wait, that was also mine, right? If not, I forfeit that one. 675. Buah, se nota que esto es el main, ¿eh? A ver, yo entiendo que el futurible de preservar el stack y tal es una variable que tiene más peso que en otros torneos, pero... Hostia. En fin. Qué loco. Vaya flip más importante. Yeah. Qué felicidad ahora mismo, la verdad. Está bien sentir la emoción. Eso no me impide centrarme en 0, pero joder, hay que disfrutar estos momentos en los que ganas un botazo importante. Es que me iba a la calle como perdiera esa mano, madre mía, qué guay. Y traen a un nuevo jugador que no conozco, pero bueno, es jovencito, tiene pinta de jugoncete. Me reservo el derecho a cambiar de opinión, pero así a priori diría que es un regular. I'm a dinosaur. I've been playing for ages. Oh, really? You don't look like you've been playing for ages. Okay. Intently. Yeah, dude, the three-handed was Guess amazing. which main event or which World Series this is for me. It's the same 31. Which? number. Okay. Vaya mano más bonita. Oh, sick. Yeah. Like Lutherville. Está Broadway suited. Near Towson. Vamos a abrir. Baltimore County. Yeah. Raise. I'm in the city now. Baltimore City. Oh, okay. Yeah.
Y ya llevo un rato jugando con este jugador que parece pagarme, pero no tengo una idea muy clara aún de cómo juega, porque no le he visto ningún showdown. Y no, me ha tribeteado. No me ha pagado, ha hecho 3-bet. El que juega 30 y pico, casi 40 blinds. Bueno, estando más deep podría plantearme el 4-bet, pero con estos tamaños de stack, 1-8. creo que lo mejor sin duda es pagar. Sí, no tiene ningún sentido forbetear mi mano. Pagaré y a ver qué depara el flop. Además es que no tiene pinta de ser muy farolero. Uf, bastante buen flop para mi mano en concreto, con el top pair, backdoors. Es 100% seguro que voy a ver el turn. Me da igual el tamaño que apueste. A ver, está claro que aún tiene manos mejores que la mía, por supuesto, pero es obligatorio continuar aquí. $250, un tercio. ¿Tamaño estándar? 250. Were you guys feature at all today? Sí, hay que pagar. Un 5 que es blanquísima. No tiene, yo voy a seguir con la línea pasiva. Well, you can. La verdad que Worst thing to do, though. su postura corporal me está diciendo que tiene una mano súper fuerte. Lleva muchos años jugando en vivo y generalmente cuanto más recreacional parece el rival, más fiabilidad doy a las pistas que podría darme su lenguaje no verbal. Nunca es algo definitivo, pero sí que puedes sacar información. Lo ideal sería que chequease y poder llevar la mano al showdown. Además el SPR ya es de 1, muy poquito. Si mi rival va all-in, es una movida. No tengo muy claro si tendría faroles en este spot él. Qué sizing más raro. Apuesta 40% dejando un SPR diminuto. Y pienso que mi rival va a estar under bluffed total. Es una locura foldear esta mano. Es que me estoy planteando realmente que aquí no pinto nada ya contra este jugador. Mi instinto me dice que foldé. Buah, muy duro este fold, totalmente explotativo, pero es que de verdad mi instinto me dice que contra este rival le pongo en 0 faroles y realmente no tiene una mano de valor peor que la mía. Que elija esta línea. The ninth season? We were talking before. Sorry, I let you play the. No, we reset. You said you asked me what I think, how many seasons No, already. 17.
17. You would have full bet. Did you start at 21? No, at 24, Yeah, small full bet. Yeah. You're 41. 42. 42, wow. Unfortunately, I You don't look like 42. Thank you. I think it's prudent. Bueno, I folded aquí. Second place is Was it very- The second one is important. Tell you later. I'll tell you. I mean, couple sessions. I'll definitely tell you. Couple summers. Yeah. I've obviously trusted you. The last time we came there it was 3,500. Like probably. What do you have there? King Jack suited. Wow, you were dead. ¿Sí? Yeah, you were dead. Sí? Yeah. What? Pocket kings. No. You were dead. No. Yeah. Really? You were dead. I don't. Yeah. I swear on my mum. Okay, no, I trust you. I trust you. You were gone. I was gone. Whatever happened, I was gone. Yeah, but I was thinking, how do I get you? No, I like I was it. thinking of checking, and I was oh. No, you played perfect because, and also big C-bet, I like it. Yeah. I'm glad you didn't take me out. Bueno, sea o no verdad, voy a decidir creerle. Puede ser que me esté diciendo la verdad, no tendría sentido que me estuviera embolatando. Just because I like you. Thank you, that's nice. No, vamos. Uf, en cualquier caso, vaya bala esquivada. You got ace king? I dealt that, didn't River was check actually, because I figured he had to I also either bluff supposed to use miss it spades or he has a raise lower the bow. pre-flop. Like, yeah. So, Or maybe case king, but I don't know if it calls him. I don't remember how big this text was. I dealt with that hand, didn't I? Did you? Con un stack bastante más sano, abre este jugador, que creo que es inglés, por su acento me ha parecido descifrar que era inglés, aunque bueno, no soy la mejor del mundo con los acentos. You were smiling and through your hoodie. Yeah. Funny guy. That's twice you beat me, Jack. Twice you beat me, Jack. And you've had it every time. Y 10 en la ciudad pequeña, contra UTG y más de 50 blinds. Quiero pagar aquí. Sí. Y parece que seremos 3 viendo el flop. It's the first time since day De one los flops that I más fought this secos. up. I came at a good time. Espero bastante apuesta de continuación de mi rival. Y si lo hace, aquí tendré la primera decisión. Tamaño bastante grande para ser un boti 3-way. Pero bueno, no tengo que asumir que va a elegir el sizing óptimo cada vez. Y mi mano aquí creo que prefiere raisear. Sí, bueno, tengo corazón, pero aún así creo que me beneficio de denegar equity y a la vez también por protección. Raise. Si paga tendré que reevaluar porque creo que no quiero stackearme contra este perfil de jugador con mi mano. Cuando paga, si es que paga, sí, paga, ¿no? Tiene pinta. Una vez paga mi raise, la verdad que su rango es bastante fuerte. Quizás me paga 9s.
Es la única mano peor que paga. Y bueno, proyectos de overcards con flash draw. Bueno, de hecho la mayor parte de su rango creo que son estos draws. Porque una mano buena, una mano muy fuerte como un overpair mayor por parte de este rival, creo que esta me la habría vuelto a raisear. Pero bueno, a ver si consigo una calle gratis. Lo que me permitirá también sacar información. Va, si hace check tengo posibilidades de ganar la mano. Va, que chequea. Bien, chequea. Un 3 que es como si no hubiera river. A ver si mi razonamiento es bueno y tiene un proyecto o algo como 7 o 9 o qué. As 8 suited. No sé si puedo value-betear. Es que alguna vez me estoy auto-value-beteando, no sé. Creo que es mejor chequear. Y usar la de Bluff Catch. Uf, bien, check y check y gano la mano. Perfecto. Better than in Melbourne because of the climate. Because it's Well, the very windy. weather is better. We get all 4 temperatures in the one day. All 4 temperatures. Yeah, you can frost in the morning, sunshine, thunderstorms, and then it can be sunny evening. And Brisbane is mostly Claramente no era inglés. Creo que está diciendo que es australiano. Temperature ranges anywhere Ratificó que soy un desastre con los acentos. from 2 to 15 degrees a day. You go out in a jacket. Y eso que he vivido en Australia, madre mía. Vaya oído. It's like a, Is that depends which table you're at. Y bueno, aquí mi dama 10 off. Fácil defend. Alex? Is from Brisbane. Un flop súper seco. finished second away. Chequea. No lo esperaba mucho. Y aquí no tiene ningún sentido que yo apueste de cara porque cuando mi rival chequea un flop tan seco, la verdad espero 0 fold versus mi prove. Así que bueno, medio bote sin más. Traveling. Mano que no voy a luchar. Yeah, I didn't plan on going to Australia. Then we thought, well, we could just go for a couple of months and Yeah. Done? Sure. Done. Great, guys. Players on the Yeah. flags, we need your name and your chip count. Just your think, name it was my and your big, chip it count. would have First been name, my big last line. name, So you skip the big blind. no nickname. Not bad. Name and check count only on the back. Your count was right. Yeah, the Dos bus got y double medio. or something. Okay, I'm going to take it. 2 Yeah, he didn't get to y play big medio. Again, the last thing I care about. I know. Se acaba el día, qué No, that's bien. Qué divertido ha sido hoy. Me han tocado mesas súper divertidas. Con jugadores de bastante buen rollo y siento que he jugado bien. It's magic. De hecho, bueno, ya recapacitaré sobre ello. Ahora tengo el cerebro frito. Oh, qué gusto embolsar sintiendo que lo he hecho lo mejor que sé. Good luck tomorrow, everybody. Good luck, everyone. Yeah, good luck. This was a very fun It was actually really nice. little I hour really got here. it. You guys were really cool to play with. Yeah. El momento más gustoso del día cuando cierras esa bolsa I don't want to know. y sabes que te puedes ir a descansar. Y bueno, voy a subir una story. La verdad que solo estoy tocando el móvil para apuntar manos para la mente de un pro, pero intento ni mirar mucho WhatsApp, salvo lo imprescindible ni nada más, porque quiero estar centrada. I didn't mean to be. Good luck tomorrow. Voy a huir, tengo unas ganas de llegar a casa que me muero. Uf.
Va. Hacerme la fotillo. Yeah, you too, eh? Yeah, good luck. Would you finish at 4? 3, 5? 3, almost 3. 3? You? About? 3, yeah. Va. Have a good night. Chao. Ambos tenemos alrededor de 3 millones para afrontar el día 6 del main. Joder, el día 6 del main event. Suena bien. A ver si encuentro ahora dónde me tengo que hacer la foto del end of day para pasársela a Wina. Y va a ser mi última tarea del día. Estoy súper contenta de haber mantenido el foco en los últimos niveles. Me ha costado, pero sí, deberes hechos. Mucha suerte. Venga. So tired. Sí, va, ¿eh? Sí. Ya está, va. Si pudiera correr, correría, pero mi esquí no me deja. Quiero llegar a casa. Enhorabuena. ¡Wow! Un final de día magistral, Leo. Te has mantenido concentrada, has sabido aprovechar tus oportunidades e incluso has ganado ese gran flip que hay que ganar siempre en cada torneo. En la primera vez, además, que realmente arriesgabas todo desde el comienzo del main event. Como tú dices, misión cumplida. Has sobrevivido a un día 5 en el que el número de jugadores ha pasado de 522 a menos de 200 y en el que tu stack ha dado un gran salto alcanzando los 2,8 millones o lo que es lo mismo, 56 valiosísimas ciegas que nos van a permitir estar cómodos en el inicio del día 6. Por supuesto que vamos a seguir a tu lado en algo que empieza a parecer que puede ser histórico, pero eso ya lo veremos en el próximo episodio de En la mente de un pro.